Hola, Dani. Ven a hacer sintaxis con nosotras. Ven a hacer sintaxis con nosotras. Para siempre. Sintaxis. Siempre. Hola queridos alumnos, ¿qué tal estáis? El vídeo que voy a hacer hoy es algo peculiar, no se parece mucho a otros del canal. Va a ser más asistemático y de hecho no tengo aquí la típica tablet con el guión que escribo a las 6:40 de la mañana. No, sino que en realidad solo tengo unas páginas anotadas de un libro que muestro por aquí, aunque ahora hablaré de él. Y yo creo que, bueno, con esas páginas y con las citas que voy a ir leyendo, creo que es suficiente en este caso, sobre todo para dar unas pinceladas sobre el libro que quiero hablar y sobre todo sobre el tema que es la lingüística, para qué sirve la lingüística. Veréis, yo soy profesor de lengua y literatura, me gano la vida enseñando, aunque sea a un nivel básico de gente que está comenzando, pero enseñando precisamente eso, lengua y literatura, y muchas veces me he preguntado, pues, ¿para qué sirve lo que yo estoy dando? Claro, eso en realidad se lo puede preguntar cualquier profesor, porque realmente mentiríamos si dijéramos, no, es que mi asignatura para un individuo concreto es absolutamente necesario, o sea, no va a poder vivir sin ella, no. O sea, a lo mejor para la sociedad sí, pero ningún tema, afortunadamente, es absolutamente obligatorio para la vida de nadie. Nosotros podemos intuir todo lo que le va a enriquecer, todo lo que le va a ayudar a entender el mundo en el que vive, pero afortunadamente no es obligatorio, y digo afortunadamente porque es que los seres humanos somos tan distintos y en realidad tenemos capacidades tan distintas que lo mejor es que no todos seamos iguales, ni que para todos lo más importante sean los mismos temas. En realidad el mundo funcionaría fatal. Pero aparte de eso, veréis, el autor es Steven Pinker y el libro es El instinto del lenguaje, que tiene una portada muy expresiva porque aparece aquí una maceta, está pintada de una manera muy simple, pero funciona. Aparece aquí, bueno, el tallo, el tronco, y de las distintas ramas, pues las hojas, pues ya intuimos que son hojas de papel, hojas para la escritura, de tal manera que, claro, ya se une ahí un elemento natural, como es la planta, con un elemento artificial, humano, cultural, un artefacto, que es el papel, y es la propia escritura, y es el propio lenguaje, porque el lenguaje ocupa, y lo vamos a ver ahora un poco, un punto intermedio que no cae ni de un lado ni del otro del todo entre lo natural y lo cultural. O sea, quizás la parte cultural pues es más evidente, porque decimos, hombre, los idiomas tampoco están ahí creciendo en los árboles, claro que es cultural. Pero sin embargo, la parte natural, y yo creo que esto nos lo muestra muy bien el libro, es igual de importante, y que los hombres, los seres humanos en general, hablamos igual que los pájaros cantan, igual que los peces nadan, en fin, por puro instinto muchas veces. Steven Pinker es un profesor de lingüística y de psicología de la Universidad de Harvard, que lleva muchos años sacando grandes libros, que no son libros en los que, bueno, haya descubrimientos nuevos en sí, aunque él ha hecho sus investigaciones, pero no es eso por lo que es conocido. Yo creo que sobre todo es un gran divulgador, con mayúsculas, y eso no es ningún tipo como de título menor. No lo considero así. De hecho, ser un gran divulgador, ser una persona que es capaz de sintetizar tantos y tantos contenidos, tantos y tantos descubrimientos, tantos y tantos avances en un libro que para el gran público, ¿vale? Bueno, quizá a lo mejor no sea el primer libro que uno debe leer sobre el tema, pero podría acercarse, ¿vale? Incluso aunque fuera el primer libro que lee sobre el tema. Que pueda hacer todo eso y darle ese regalo al gran público, yo creo que es un auténtico beneficio para la humanidad. Y es uno de esos grandes divulgadores que siempre he admirado, como pudiera ser cuando yo era pequeño Isaac Asimov para mí. O sea, por ejemplo, Asimov para mí pues, fue una persona importantísima, y yo siempre que digo el nombre de Asimov lo digo con agradecimiento, pensando en aquel niño que descubrió tantas cosas, ¿no? Pues en el fondo, para mí, para mi vida adulta, pues Pinker es un poco eso. No hace falta que uno esté de acuerdo en todo con Pinker,
por Dios, es que eso sería absurdo, ¿no? Entonces no sería otra persona distinta a ti. Veréis, en el instinto del lenguaje, precisamente se acerca a todo eso. Y tengo por aquí anotado la página 13, en la que dice lo siguiente. Empieza así, ese es el primer capítulo del libro, y después del prólogo, después de unas palabras de introducción, comienza diciendo así: mientras usted lee estas palabras, está tomando parte en una de las maravillas del mundo natural. Usted y yo pertenecemos a una especie dotada de una admirable capacidad, la de formar ideas en el cerebro de los demás con exquisita precisión. Y no me refiero a ello a la telepatía, el control mental o las demás obsesiones de las ciencias ocultas. Incluso para los creyentes más convencidos, estos instrumentos de comunicación son burdos en comparación con una capacidad que todos poseemos. Esa capacidad es el lenguaje. Con solo hacer unos ruiditos con la boca, conseguimos que en la mente de otra persona surjan nuevas combinaciones de ideas. Esta capacidad nos resulta tan natural que tendemos a pasar por alto lo asombrosa que es. Así que permítame que haga unas sencillas demostraciones. Y a partir de ahí recoge como distintos pasajes de obras muy distintas. Una, por ejemplo, habla de la vida de los pulpos, curiosamente. Otras pues vienen de obras literarias, de teatro. Y nos demuestra cómo durante el tiempo en el que estamos leyéndolas o que estamos escuchándolas, de alguna manera es como si hubiéramos sustituido la cinta que hay en nuestra mente reproduciéndose por otra, ¿vale? De tal manera que el lenguaje es el mayor transmisor de pensamiento y es como un simulador de mentes. Durante un rato estamos en la mente de Steven Pinker, somos Steven Pinker, lo acogemos del todo, o quizá mejor mantenemos como una cierta distancia si queremos discutirle algo, pero bueno, no deja de ser maravilloso. Luego tengo por aquí la página 31. La página 31 está dentro de un capítulo que tiene un título que me gusta mucho, Charlatanes, y empieza a decir, bueno, ¿cómo surgieron las lenguas del mundo? Y aquí habla de algo que yo traté en un vídeo, o en un par de vídeos, que era la diferencia entre pidgin y criollo, que son dos conceptos muy importantes porque de alguna manera yo creo que hablan del origen del lenguaje, de una historia del lenguaje que en realidad pocas veces podemos ver directamente, y lo hace a través de un episodio. Pues bueno, claro, que fue lamentable y fue muy trágico, y sin embargo en este caso pues se convirtió en una especie de experimento natural, de esos que a veces con toda su crudeza pues nos da el azar, ¿no? O la maldad humana en este caso más que el azar. Que es que claro, cuando se producía el tráfico de esclavos, y tengo un libro al respecto ahí que es uno de los libros más duros que he leído sobre el tráfico de esclavos, sobre todo entre África y América, pues bueno, claro, los esclavistas recogían a gente de sitios muy diferentes, de pueblos, de tribus, de naciones muy diferentes, los mezclaba sin tener en cuenta nada, porque en fin, lo último que pensaban ellos era en el bien de esas personas. Y entonces, claro, esas personas, en esa situación tan terrible, esas personas tenían que comunicarse entre ellas, y entonces en medio de la desesperación pues creaban espontáneamente algún tipo de lengua incompleta, un lenguaje macarrónico, como se suele decir, en este caso un pidgin, entre ellos mezclando palabras de los distintos idiomas que cada uno portaba en fin, como idioma nativo, y bueno, se convertía en una especie de lingua franca, como he dicho antes, un pidgin. Y claro, lo curioso es que cuando esa situación se alargaba en el tiempo, porque ahí quedaban como esclavos y seguían a lo mejor conviviendo con gente de distintos procedencias, en plantaciones y en todo tipo de trabajos terribles, pues claro, esas lenguas macarrónicas, esas lenguas incompletas, acababan por ser lenguas maternas de niños que iban naciendo. Y claro, y esos niños con su enorme plasticidad mental, con su capacidad asombrosa que tiene el ser humano para adquirir el lenguaje, igual que las aves para adquirir el canto o para aprender a volar, pues creaban lenguas completas que son los lenguajes criollos, ¿vale? Y ese es el origen, por ejemplo, y lo dije en un vídeo del Tok Pisin de Nueva Guinea, y aquí pone algunos ejemplos pues realmente interesantísimos, y también pone el ejemplo de cómo en Nicaragua, y es un asunto bastante reciente porque habla de 1979, dice: sin embargo, cuando el gobierno sandinista se dio al poder en 1979 e introdujo la reforma del sistema educativo, se crearon las primeras escuelas para sordos. Hasta entonces no había habido propiamente un lenguaje de signos más sistemático, bien enseñado en Nicaragua, ¿no? Y entonces, pues claro, esos primeros profesores que enseñaban ese lenguaje de signos, ya adaptado a las características del español, y del español concretamente que se habla en Nicaragua,
Pues bueno, lo intentaban enseñar lo mejor posible, pero quizás no tenían el manejo propio de una primera lengua, de una lengua materna, sino el manejo de una lengua aprendida, que salvo en algunos casos casi nunca suele ser tan grande, por mucho que la persona sea buena, ¿no?, aprendiendo otras lenguas. Pero sin embargo, los niños que aprendieron ese lenguaje no lo aprendieron simplemente en el aula, sino que luego cuando salieron del aula, cuando empezaban a interactuar entre ellos, en el recreo, en la calle, en el resto de la vida, entonces sí que convirtieron a ese lenguaje de signos en una lengua completa, mucho más dúctil, mucho más flexible, con muchos más detalles, capaz de expresar todas las pequeñas variaciones del alma humana, de los sentimientos, todas las pequeñas necesidades, todos los pequeños matices del pensamiento. Y eso fue en directo, como ha ocurrido muchas veces, y probablemente eso ha ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad, pues la aparición de una lengua, que es como una especie de Big Bang, se puede producir muy rápido, solo basta con que esas mentes asombrosas, que son la de la nueva generación de humanos, pues lo necesite, es decir, necesite crear una nueva lengua, y en ese momento se crea una nueva lengua que puede permanecer luego durante siglos sin alterarse a lo mejor demasiado, y es como he dicho antes, es un auténtico Big Bang. Luego hay otro capítulo, y tengo por aquí anotada la página 56 en la edición que tengo por aquí, que se llama el mentalés. Es curioso que con ese nombre lo que quiere indicar es como si hubiera un idioma, que es el mentalés, que es el idioma del pensamiento. Veréis, no sé si alguno de vosotros habréis escuchado alguna vez la hipótesis Sapir-Whorf, que es aquella que dice que el pensamiento está completamente determinado por el lenguaje y que los límites del pensamiento están marcados por los límites del idioma que hablas y que solo pensarás aquello que te permita tu idioma. De hecho, los que hayan leído alguna vez esa impresionante novela, que es 1984, pues habrán visto que hay algo ahí que el Newspeak, o sea, es decir, la neolengua, que es un idioma simplificado que va creando ese gobierno totalitario, ese gobierno del gran hermano totalitario, para hacer que los pensamientos en contra del gobierno, los pensamientos prohibidos, es que sean imposibles porque ni siquiera hay lenguaje, no hay palabras para ello. Pero se pregunta Pinker, ¿sería posible ese grado absoluto de falta de libertad, esa bota como clavada encima de la naturaleza humana, encima de la cara del ser humano? Y afortunadamente dice que no, y yo me convence, a mí me convence esa idea, porque aunque tuviéramos una lengua imperfecta, aunque nos enseñaran una lengua imperfecta, nosotros la perfeccionaríamos desde niños, espontáneamente, y encontraríamos formas de hablar de lo que se nos ha prohibido hablar. No creo que se pueda poner puertas al campo en ese sentido, no creo que se pueda parar con un dique ese océano que avanza. Por eso esa hipótesis de Sapir-Whorf, que indica que el lenguaje que hablamos, el idioma que hablamos, por puro azar, por nuestro nacimiento, ya determina el pensamiento, pues no creo que sea así, ¿vale? Pues si no, al final no nos podríamos comunicar con gente de otros lugares. Es verdad que el lenguaje influye mucho, es verdad que la cultura influye muchísimo y crea ya unas paredes bastante firmes de lo que sueles pensar, de lo que no sueles pensar, montones de prejuicios que llevas encima, eso es absolutamente indudable. Pero afortunadamente no lo es todo, puede haber grietas y ventanas en esas paredes, porque hay otro idioma más profundo, que es con el que nos hablamos a nosotros mismos, que es el mentalés, que es el título de este capítulo. Hay un idioma que es el idioma del pensamiento, que vale, quizás es confuso, quizás no lo podemos traducir directamente, para eso tenemos que usar una lengua natural, tenemos que usar el español, como yo estoy haciendo ahora, cualquier otra, pero está ahí, porque si no, ¿de dónde vendría la experiencia que todos hemos tenido de decir algo y luego inmediatamente añadir no era eso lo que quería decir? O sea, si Sapir-Whorf tuviera razón y el pensamiento estuviera completamente determinado por el lenguaje, entonces esa sensación sería imposible. Si esa sensación se produce, es porque hay algo en el pensamiento que en realidad lo estamos traduciendo constantemente al idioma que nos ha tocado en suerte, o que hemos aprendido después, y que de alguna manera ese mentalés sí que tiene que ser muy común entre casi todos los seres humanos, sí que está dentro de una naturaleza humana común, y por eso no hay obra literaria, por muy complicada que sea, no hay frase, no hay idea, no hay sentimiento que no se pueda traducir con la suficiente paciencia, con la suficiente inteligencia, o aunque sea haciendo un rodeo bastante amplio. Estoy absolutamente convencido de eso. Veréis, luego hay otro capítulo, y me hace mucha gracia, que se llama Palabras, Palabras, Palabras. Y en ese capítulo
nombra uno de los libros más divertidos que yo he leído nunca, y también lo he nombrado yo en alguno de los vídeos, que es Cuentos sin plumas, de Woody Allen. Y uno de los relatos, que bueno, tiene un título, en fin, me vaya a permitir la vulgaridad, pero es que forma parte del título, se llama La puta de Mensa. Mensa es la asociación de gente superdotada, ¿vale? De gente con altísimo nivel intelectual. Y lo que se trata es como lo que imagina el relato, es como una especie de servicio de prostitución, de lujo, entre comillas, porque no es para acostarte con nadie en realidad, sino que es para tener conversaciones intelectuales con mujeres. Y bueno, en fin, entonces es que la idea, en fin, puede parecer loca, pero en realidad yo creo que tendría su público, pero bueno. Y la cosa es que hay un momento dado en el que el protagonista, que es un investigador, es de una agencia privada, así un poco al estilo años 40, de cine negro americano, pues le han encargado que investiga ese servicio secreto que hay ahí de prostitución completamente ilegal. Y entonces se pone en contacto con la que lleva el prostíbulo, la madame, y entonces pues le pide algo muy especial. Le pide que si pudiera tener con dos jóvenes, creo que llega a decir incluso con dos gemelas, una profunda charla acerca de Chomsky. Y entonces la otra se lleva las manos a la cabeza y le dice, oye, eso cuesta mucho dinero, ¿vale? Y es muy bueno ese momento del relato, porque veréis, Chomsky es un autor, es difícil de entender. Chomsky, de alguna manera, que es una mente poderosísima, pero yo creo que su mente va tan rápido que a veces no sabe traducirlo a los pobres mortales que vamos con la lengua afuera detrás. Chomsky, cuando habla de lingüística, puede ser bastante enrevesado. Cuando habla de política, suele ser bastante más claro. Y precisamente este capítulo, y el libro en general, es la mejor adaptación o la mejor versión divulgativa que he visto nunca del pensamiento de Chomsky, ¿vale? No es que Pinker siga a Chomsky al 100%, y él aclara mucho los puntos en donde no sigue exactamente su pensamiento, pero ojo, sí que lo hace. Y veréis, y otra cosa que hace en este capítulo es hablar precisamente de las palabras, de cómo adquirimos las palabras, y con esto voy a ir terminando, porque es que, en fin, es que en realidad el libro es tan amplio, no he pasado del comienzo, ¿no?, del libro, pero es que tampoco es la cuestión. Todo lo que voy a decir aquí, o lo que estoy diciendo, Pinker lo cuenta mucho mejor, y lo que tendréis que hacer es comprar el libro y leerlo, pero ya, porque vamos, es más, es lo que he dicho antes, incluso si este tema a lo mejor no habéis acercado a él, y de las 500 páginas que tiene, pues a lo mejor entendéis a fondo solo 100, yo mismo no entiendo las 500, a lo mejor, valdría la pena. Valdría la pena. Lo primero, porque os vais a divertir con cada una de las 500, porque es que es entretenidísimo, Pinker. Y luego os va a descubrir tantas ideas, tantos campos posibles y tantas otras obras para ampliar, que os vais a sentir agradecidos, como yo siempre me he sentido con estos libros. Pues bien, voy a acabar con una cosa que tiene que ver con eso, que es que veréis, todos nos hemos reído alguna vez con los errores que cometen los bebés, los niños muy pequeños mientras están aprendiendo a hablar, y que son graciosísimos y que son adorables. Pero una pregunta que se hace aquí Pinker y que se han hecho otros lingüistas es, bueno, en realidad, ¿se equivocan mucho los bebés? Y si nosotros analizamos, por ejemplo, la idea de que una máquina que se tuviera que enfrentar a entender el lenguaje humano simplemente a través de los ejemplos que va escuchando, un poco al azar en las conversaciones diarias, y a través de esos ejemplos tuviera que deducir las reglas que subyacen a esos discursos y aprender a construir gramaticalmente esas frases, la máquina se equivocaría infinitamente más que el niño. O sea, lo sorprendente es que el niño en realidad cometa tan pocos errores. Podría pasar por fases y fases de errores, y es muy curioso cómo este capítulo lo va analizando, y no puedes nada más que decir, cierto, es verdad, ¿por qué no cometen ese error? ¿Por qué solo cometen estos pequeños errores? Por poner un pequeño ejemplo. Todos los niños y eso se equivocan, pasan por 3 fases a la hora de enfrentarse a los verbos, que por cierto del español es una de esas partes más terribles, ¿no? Pensar, por ejemplo, lo que es una tabla de verbos en inglés y lo que es una enorme tabla de conjugación en español. Primero, los verbos los dicen bien. ¿Por qué? Porque simplemente lo repiten. Si su padre, por ejemplo, dice tengo, pues él dice tengo. Tengo un año. No sé si alguna vez un niño dirá así, tengo un año, ¿no? Pero bueno, un niño un poco ya muy autoconsciente, ¿no? Pero dice tengo, no va a decir teno. ¿Por qué va a decir teno si no lo ha escuchado nunca?
Luego pasan por una segunda fase en la que empiezan a pensar y empiezan a sacar reglas y su mente está ahí por dentro moviéndose las tuerquecitas y moviéndose las palancas, de tal manera que empieza a decir cosas como te, ¿no? ¿Por qué no? ¿Vale? O sea, si hay otras formas de primera persona del presente que acaban en no, simplemente le añaden una O, porque no iba a ser igual en el verbo tener, porque aparece esa G. Y luego ya en una tercera fase, cuando los adultos ya se ríen con crueldad varias veces de él, mira el niño, venga, repítelo, venga, que venga toda la familia, ¿no? Vamos a ver lo tonto que es. No, menos, estoy exagerando, ¿no? Tal y cual. Pero después de pasar por eso, acaba diciéndolo bien, entre comillas, porque su primera hipótesis en realidad no tenía nada de tonta. Porque el niño en realidad solo comete algunos errores. Y además muchos de esos errores vienen provocados precisamente por todas las arbitrariedades que hemos acumulado en el lenguaje. O sea, y si lo hace es porque realmente, y ahí pues conecta un poco con el título y me ayuda para cerrar el vídeo, es porque hay un instinto del lenguaje. Es porque no es simplemente una máquina general que puede servir un poco para todo, pero da la casualidad de que, bueno, pues le ha tocado servir para el lenguaje. No, sino que ya hay un programa preinstalado que es justo para adquirir el lenguaje. Y es asombroso cómo funciona y a qué velocidad y con qué precisión y en fin, y con qué riqueza funciona para que al final la mente esté dotada de esa herramienta con la que nos comunicamos, con la que nos podemos abrir al mundo y con la que podemos intercambiar por lo que llevamos dentro de nosotros. Y ya está, lo único que tengo que hacer es, otra vez, por favor, recomendaros que leáis El instinto del lenguaje, que es una maravilla, que a mí, como profesor incluso, me ha mostrado en gran medida qué es lo que yo quiero enseñar, aunque sea a un nivel pequeño de gente que está empezando. Que no quiero simplemente que una determinada función gramatical o que una determinada función sintáctica en general sea el objetivo en sí mismo, sino que entender que el lenguaje es una ventana a la naturaleza humana y es una ventana al alma humana. Y por cierto, precisamente la idea de hacer vídeos como este me vinieron a mí viendo un vídeo de hace bastantes años, precisamente de Steven Pinker, que se llama precisamente el lenguaje como ventana, como una ventana al pensamiento humano o al cerebro humano, si no recuerdo mal. Os voy a dejar el enlace por aquí. Cuando yo vi ese vídeo, además con su fondo blanco tan bien hecho, con sus pequeñas bromas, pero al mismo tiempo su precisión todo el rato, sentí dos cosas. Lo primero, que ese vídeo valía por asignaturas enteras que yo había dado en la universidad. Digo, mira, lo hubieran sustituido por estos 50 minutos de vídeo y perfecto. Y luego por otro lado, pues sentí también, digo, oye, podría ser yo algo como esto. Algo como esto, quiero decir, algo que se quede a mucha distancia, pero como diciendo, si yo puedo hacer algo que sea el 10% de útil de esto, ya valdría la pena. Así que inmediatamente después de ver el vídeo me fui a Amazon, me busqué un micrófono para la cámara y bueno, pues hasta hoy. Así que no tengo nada más que añadir. Ha sido un vídeo un poco peculiar, perdonad todo lo que he divagado. Así que, bueno, me despido y os digo hasta la próxima.